Descripción del libro, El Evangelio según la Gracia, del pastor Chuck Smith. El libro, El Evangelio según la Gracia, del pastor Chuck Smith es una obra que se enfoca en presentar la verdad del Evangelio de Jesucristo a través de la gracia de Dios. La gracia es presentada como el medio por el cual Dios nos ofrece la salvación y la vida eterna, y como la clave para experimentar la libertad y la plenitud de vida que Jesús ofrece. El libro está dividido en varias secciones, cada una de las cuales se enfoca en un aspecto específico del Evangelio y de la gracia de Dios. En la primera sección, del libro, El Evangelio según la Gracia, del pastor Chuck Smith se enfoca en la necesidad de la gracia de Dios en nuestras vidas, y cómo la gracia nos libera del pecado y nos ofrece la justificación y la reconciliación con Dios. El autor comienza presentando la realidad del pecado en nuestras vidas, y cómo éste nos aleja de la presencia de Dios y nos lleva a la muerte espiritual. El pecado es descrito como una barrera entre Dios y nosotros, y como una realidad que nos condena a la separación eterna de Dios. Sin embargo, el autor presenta la gracia de Dios como la respuesta a esta situación desesperada. La gracia es descrita como el amor inmerecido de Dios hacia nosotros, y como el medio por el cual Él nos ofrece la salvación y la vida eterna. El autor explica que la gracia de Dios se ofrece a través de la obra redentora de Jesucristo en la cruz, y cómo esa obra nos ofrece la justificación y la reconciliación con Dios. La justificación es descrita como el acto por el cual Dios nos declara justos a través de la fe en Jesucristo, y la reconciliación como el proceso por el cual somos restaurados a la relación correcta con Dios. El autor también discute la importancia de la fe en este proceso de salvación y de justificación. La fe es descrita como la respuesta adecuada al amor de Dios y a la obra de Jesucristo en la cruz, y como el medio por el cual somos capacitados para experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas. En resumen, la primera sección del libro, El Evangelio según la Gracia, presenta la necesidad de la gracia de Dios en nuestras vidas, y cómo esta gracia nos ofrece la salvación y la vida eterna a través de la obra redentora de Jesucristo en la cruz. La justificación, la reconciliación y la fe son presentadas como claves para experimentar esta gracia de Dios en nuestras vidas y ser liberados del pecado. En la segunda sección, del libro, El Evangelio según la Gracia, del pastor Chuck Smith se enfoca en la vida del cristiano y cómo la gracia de Dios transforma nuestro carácter y nos capacita para vivir una vida plena y fructífera en Cristo. El autor comienza explicando que la gracia de Dios no solo nos ofrece la salvación, sino que también nos capacita para vivir una vida santa y agradable a Él. La gracia es descrita como un proceso de santificación continuo en nuestras vidas, y como la obra del Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a crecer en el conocimiento y la gracia de Dios. El autor también discute la importancia de la obediencia y la sumisión a Dios en este proceso de santificación. La obediencia es descrita como la respuesta adecuada a la gracia de Dios en nuestras vidas, y como el medio por el cual somos capacitados para vivir una vida santa y fructífera en Cristo. La sumisión a Dios es presentada como la clave para una vida plena y satisfactoria en Él, y como el medio por el cual podemos experimentar la paz y la seguridad en nuestras vidas. Además, el autor explora temas como el perdón, la humildad, el servicio y el amor al prójimo como evidencias del carácter transformado que Dios quiere formar en nosotros. El perdón es presentado como la clave para la sanidad emocional y espiritual en nuestras vidas, y como la respuesta adecuada a la gracia que hemos recibido de Dios. La humildad es descrita como la actitud necesaria para una vida de servicio y amor a los demás, y como la clave para una relación correcta con Dios y con los demás. En resumen, la segunda sección del libro, El Evangelio según la Gracia, presenta la vida del cristiano y cómo la gracia de Dios transforma nuestro carácter y nos capacita para vivir una vida plena y fructífera en Cristo. La obediencia, la sumisión a Dios, el perdón, la humildad, el servicio y el amor al prójimo son presentados como evidencias del carácter transformado que Dios quiere formar en nosotros, y como claves para una vida plena y satisfactoria en Él. En la tercera sección, del libro, El Evangelio según la Gracia, del pastor Chuck Smith se enfoca en la Iglesia y su papel en la extensión del Evangelio de la gracia de Dios al mundo. El autor comienza explicando que la Iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra y que tiene una misión clara y específica: proclamar el Evangelio de la gracia de Dios a todo el mundo. La Iglesia es presentada como una comunidad de creyentes que se reúne para adorar a Dios, edificarse mutuamente y llevar el mensaje de salvación a los que están perdidos.
El autor también discute la importancia del liderazgo en la Iglesia y cómo los líderes deben ser modelos de vida cristiana y enseñar la verdad de la palabra de Dios con claridad y fidelidad. La importancia de la oración y la dependencia del Espíritu Santo en el ministerio de la Iglesia es enfatizada, y se explica cómo la oración es el medio por el cual nos conectamos con el poder y la sabiduría de Dios. Además, el autor aborda temas como la unidad de la Iglesia, la importancia del discipulado y la formación de líderes, y cómo la Iglesia debe ser una comunidad amorosa y acogedora para todos los que buscan a Dios. La unidad de la Iglesia es presentada como una necesidad para que el Evangelio sea proclamado efectivamente, y cómo la Iglesia debe trabajar junta para alcanzar a los perdidos. El discipulado y la formación de líderes son descritos como clave para la continuidad y el crecimiento de la Iglesia, y como un medio para equipar a los creyentes para la obra del ministerio. La importancia de ser una Iglesia acogedora y amorosa para todos es presentada como una necesidad para que la Iglesia sea una luz en el mundo y atraiga a los que buscan a Dios. En resumen, la tercera sección del libro, El Evangelio según la gracia, presenta la Iglesia y su papel en la extensión del Evangelio de la gracia de Dios al mundo. La Iglesia es presentada como una comunidad de creyentes que tiene una misión clara y específica de proclamar el Evangelio, y se enfatiza la importancia del liderazgo, la oración, la unidad, el discipulado y la formación de líderes, y la acogida amorosa de todos los que buscan a Dios. En la cuarta sección del libro, El Evangelio según la gracia, del pastor Chuck Smith se enfoca en la vida cristiana y cómo vivir en obediencia a Dios después de haber aceptado la salvación por gracia. El autor comienza explicando que la vida cristiana no se trata de seguir una lista de reglas y regulaciones, sino de una relación personal con Dios que se expresa en obediencia y amor. La obediencia a Dios es vista como la respuesta natural del corazón a la gracia que se ha recibido, y como una forma de expresar gratitud y amor a Dios. El autor también discute la importancia de crecer en la fe y madurar en Cristo a través del estudio de la palabra de Dios, la oración y la comunión con otros creyentes. La importancia de la fe y la confianza en Dios también es enfatizada, y como la fe es el medio por el cual recibimos las promesas de Dios y vencemos los desafíos y pruebas de la vida. Además, el autor aborda temas como el perdón, la humildad, el servicio y la generosidad, y cómo estos valores deben ser parte de la vida cristiana. El perdón es presentado como una necesidad para vivir en paz y reconciliación con otros, mientras que la humildad es vista como la actitud adecuada para relacionarse con Dios y con los demás. El servicio y la generosidad son presentados como formas de expresar el amor de Dios a los demás y de reflejar el carácter de Cristo en la vida diaria. El autor también habla de cómo enfrentar las pruebas y desafíos de la vida con fe y confianza en Dios, y cómo la tribulación puede ser una oportunidad para crecer en la fe y madurar en Cristo. En resumen, la cuarta sección del libro, El Evangelio según la gracia, presenta la vida cristiana y cómo vivir en obediencia a Dios después de haber aceptado la salvación por gracia. Se enfatiza la importancia de crecer en la fe y madurar en Cristo a través del estudio de la palabra de Dios, la oración y la comunión con otros creyentes, y se aborda temas como el perdón, la humildad, el servicio, la generosidad y cómo enfrentar las pruebas y desafíos de la vida con fe y confianza en Dios. En la quinta y última sección del libro, El Evangelio según la gracia, del pastor Chuck Smith se centra en el futuro de los creyentes en Cristo y en la eternidad. El autor comienza explicando la importancia de tener una visión clara del futuro, ya que esto puede darle sentido y propósito a la vida presente. En este sentido, se enfatiza que la esperanza de los cristianos está puesta en el regreso de Cristo y en su promesa de una vida eterna en comunión con Él. El autor también aborda el tema de la muerte y cómo los creyentes pueden enfrentarla con esperanza y paz. La muerte es vista como un pasaje hacia la presencia de Dios y como una oportunidad para vivir en una nueva dimensión de la existencia en comunión con Cristo. Además, el autor habla sobre la resurrección de los muertos y cómo esta es una verdad fundamental del cristianismo. La resurrección es vista como la promesa de una vida eterna y como la victoria definitiva de Cristo sobre el pecado y la muerte. En esta sección también se aborda el tema del juicio final y cómo los creyentes en Cristo serán juzgados en base a su relación con Él. Se enfatiza que el juicio es una realidad, pero que los creyentes no tienen que temerlo, ya que su fe en Cristo les asegura la vida eterna. Por último, el autor habla de la importancia de compartir el mensaje del Evangelio con los demás y de cómo la vida de los creyentes debe ser un testimonio vivo del amor y la gracia de Dios.
En este sentido, se enfatiza que el propósito de la vida cristiana es no solo crecer en la fe y la madurez en Cristo, sino también llevar la luz del Evangelio a un mundo que necesita desesperadamente la salvación. En resumen, la quinta y última sección del libro, El Evangelio según la gracia, se centra en el futuro de los creyentes en Cristo y en la eternidad. El autor aborda temas como la muerte, la resurrección, el juicio final y la importancia de compartir el mensaje del Evangelio con los demás. Se enfatiza que la esperanza de los cristianos está puesta en el regreso de Cristo y en su promesa de una vida eterna en comunión con Él. En general, el libro, El Evangelio según la gracia, del pastor Chuck Smith se divide en 5 secciones principales. 1. La gracia y la justificación. En esta sección, el autor explica la naturaleza de la gracia de Dios y cómo ella es la base de la justificación de los creyentes en Cristo. Se enfatiza la importancia de entender que la salvación no se gana por obras, sino que es un regalo de Dios. 2. El poder del Evangelio. En esta sección, el autor habla del impacto transformador que el Evangelio de Cristo tiene en la vida de los creyentes. Se enfatiza que la fe en Cristo no solo es un asunto intelectual, sino que debe ser una realidad vivida y experimentada a diario. 3. El Espíritu Santo y la vida cristiana. En esta sección, el autor explora el papel del Espíritu Santo en la vida de los creyentes y cómo él ayuda a guiar, consolar y fortalecer a los seguidores de Cristo en su caminar diario. También se habla de los frutos del Espíritu y de cómo estos deben ser evidentes en la vida del creyente. 4. La vida en comunidad. En esta sección, el autor aborda la importancia de la comunidad cristiana y cómo los creyentes deben apoyarse mutuamente y crecer juntos en su fe en Cristo. También se habla de los diferentes roles y dones dentro de la comunidad y de cómo estos deben ser usados para edificar y fortalecer el cuerpo de Cristo. 5. El futuro de los creyentes en Cristo. En esta sección, el autor se centra en el futuro de los creyentes en Cristo y en la eternidad. Se aborda el tema de la muerte, la resurrección, el juicio final y la importancia de compartir el mensaje del Evangelio con los demás. Se enfatiza que la esperanza de los cristianos está puesta en el regreso de Cristo y en su promesa de una vida eterna en comunión con Él.